Y bueno, continuamos aquí en la sabrosita, perdón, en sincronía. Ernesto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Que es Hola, Juan. que me confundí, perdón. Antes déjame pedir una disculpa a nuestro productor Carlos Garza porque le cambié el nombre por nuestro economista de cabecera. Entonces, nuestro productor Carlos Garza, ya no se me vuelve a olvidar. Y ya Y cambiamos de adelante. frecuencia, Ulises. Sí, También la también. sabrosita. Entonces, Ernesto, ahora nos tienes un tema, pues igual, candente, polémico y quizá un poco más serio con tus otras intervenciones en Zona Roja, Sexo sin Censura. Nos vas a hablar del embarazo adolescente, interesante tema. Sí, fíjate que sí es un tanto serio, pues por un poco lo que les voy a comentar. Yo quisiera iniciar diciendo porque muchas veces quien hace uso de la palabra, el público que nos escucha suele pensar que, de acuerdo con lo que uno dice, ese es el punto de vista personal, ¿no? Y más bien aquí yo quisiera expresar que de entrada yo soy uno de los que están a favor de la sexualidad en la adolescencia, digamos ya cargaditos después de los 16, 17 años, ¿no? Creo que es válido y que en muchos países, sobre todo en el nuestro, no se está haciendo lo necesario para que esta adolescencia pues tenga estas posibilidades de un disfrute de su sexualidad. Pero eso, por otra parte, pues sí trae consigo asuntos muy serios que son de los que les voy a platicar. Quisiera empezar con una serie de datos estadísticos como para tener un poco el enfoque del problema, ¿no? Mira, en el mundo cada año se embarazan 14 millones de adolescentes. Estas edades oscilan entre los 15 y los 19 años de edad. Esto es más o menos el 10% de nacimientos a nivel mundial. Tan solo en el año 2000 había en nuestro país poco más de 5 millones de mujeres entre 15 y 19 años de edad, de las cuales, fíjate nada más, el 12% ya tenían hijos. Estamos hablando de más de medio millón de adolescentes. Otro dato muy interesante es que entre el año 1999 y el 2000 se registraron 4.214 nacimientos solamente en adolescentes que oscilaban en las edades de entre los 12 y los 14 años de edad. Y bueno, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a este embarazo? Cuando hay mujeres adolescentes que se embarazan en estas edades y pertenecen a un nivel económico medio y elevado, muchas de ellas tienen la posibilidad de practicarse un aborto y algunas protegidas por la propia familia, pues lo hacen en clínicas particulares con todos los cuidados. En cambio, adolescentes con escasos recursos son más propensas a aceptar la maternidad. Un gran número de adolescentes admiten que se embarazaron por descuido y que no fue planeado, pero una vez que ya se encuentran embarazadas, empieza esta confrontación de los sentimientos, de las emociones, y opinan que su nacimiento, el del bebé, sí fue deseado. Eh, como ven, se trata de un asunto grave en el que es evidente la carencia de una educación sexual que trascienda más allá de las clases de fisiología y explicaciones sobre enfermedades sexuales que suelen darse en los espacios de las escuelas, ¿no? En nuestro país, los embarazos adolescentes ocurren con mucha más frecuencia, ya te imaginarás en dónde, en las zonas rurales y en las urbano marginales. En cambio, en las áreas urbanas, las adolescentes tienen otros proyectos de vida en la que no necesariamente está incluido el embarazo a esa edad. Como sabemos, el embarazo precoz se debe a falta de información, a falla en los métodos anticonceptivos y a un complicado acceso a los servicios de anticoncepción. Como ves, es un asunto muy delicado que lastima a la sociedad y que provoca que miles de mujeres cancelen sus incipientes proyectos de vida, sus estudios profesionales, las relaciones familiares y en muchos casos el abandono de su pareja, pues al igual que ella, el varón adolescente se siente incapaz de aceptar tremenda responsabilidad y entonces lo más probable es que esa relación se rompa y el varón abandone ese compromiso, ¿no?
Para terminar, solo quisiera agregar un poco qué está pasando con este despertar sexual. Sabemos que en estos tiempos el despertar sexual es muy precoz y este tipo de adolescentes otorgan un papel especial en sus vidas carentes de otros intereses. ¿Qué sucede? ¿Cuál es un poco como la radiografía? Hay una escolaridad muy baja, hay una ausencia de proyectos laborales, de tiempo libre o de pensar en estudios superiores. Tienen modelos familiares de iniciación temprana por la estimulación descarada de los medios, especialmente el de la televisión, con programas como los que ustedes ya han hecho mención en las secciones anteriores. Y estas adolescentes inician a muy corta edad sus relaciones sexuales con chavos de la misma edad en las que predomina el lenguaje corporal muy por encima de la comunicación verbal, ¿no? Hay entonces, para terminar, más que una comunicación verbal, hay una comunicación de índole sexual que es, digamos, lo que está más presente en sus vidas, ¿no? Ernesto, es un hecho que los embarazos adolescentes tienen consecuencias en el desarrollo y también en las expectativas de vida de las jóvenes madres, porque, pues, como tú bien lo dices, no son planificados, no están ejerciendo además las propias jóvenes su derecho a la salud reproductiva. Tiene que ver también con una cuestión de Estado, también el garantizar ese ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos, esas estadísticas que nos das sobre en dónde son los lugares en donde hay más embarazos a más temprana edad son alarmantes. Y por eso decimos que el embarazo de adolescentes es una alerta también temprana de la desigualdad que vive nuestro país, porque la reproducción de nuestra sociedad, de nuestro México, está ocurriendo en estos hogares pobres, sin inversión en bienes públicos, lo que plantea un verdadero desafío futuro para la sociedad y para el gobierno, ¿no? Eh, Ernesto. Sí, efectivamente, fíjate que como sabemos, por ejemplo, en educación, sabemos que las zonas más desprotegidas precisamente son las zonas rurales y las urbano marginales. Ahí es donde se encuentran no solamente adolescentes con menores posibilidades educativas, menor atención en cuanto a nuevas tecnologías hacia este arribo de la sociedad de la información y mucho menos del conocimiento. Y con respecto de esta educación que debería ser, repito, más allá de que en las escuelas les den clases de fisiología o de enfermedades sexuales, que es mucho como que intentan que ese sea el medio de contener tanto que tengan relaciones como los embarazos, esto va conformando una cadena como tú mencionas. ¿Por qué? Bueno, las consecuencias, una de ellas es que al tener el embarazo, la mayoría de las adolescentes abandonan sus estudios profesionales y por lo tanto les reduce oportunidades de lograr nuevos empleos, les cancela su realización personal porque no pueden cursar la carrera de su elección, ¿no? Las parejas también son inestables y tienen muy poca duración porque fue una relación forzada. Si la pareja de adolescentes decide formalizar esa relación debido al embarazo, eso va a provocar que tarde o temprano, pero muy temprano, la relación se rompa y generalmente la mujer, desafortunadamente, es la que queda en este estado de indefensión. A mí me gustaría también unir este tema, evidentemente, a los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación en toda esta tarea de la educación sexual o del problema de que cada vez hay más personas o más jóvenes o más adolescentes con la cuestión de embarazo temprano o embarazo. El papel que juegan los medios también es bien importante, ¿no? Es bien importante porque desde ahí también hay tantas campañas que atentan en contra de la mujer, la dignidad no solo de la mujer, sino del ser humano, que se utiliza incluso en las tramas de las novelas o de las series como un instrumento sexual, solo como un instrumento de placer. Y creo que esto también tiene que ver con la educación que hay que dar. También pasa por la cuestión de los medios de comunicación y lo que ellos nos están proyectando o están proyectando a la sociedad toda, Néstor. Así es, fíjate que principalmente digamos que la televisión, que es el medio al que más recurre, digamos, el adolescente, tú sabes que tiene una gran oferta en donde crean confusiones, tipos de programas
sobre todo los que nos vienen de series americanas, en donde las chicas adolescentes al terminar high school, la preparatoria, parte del rito de esa finalización es irse a acostar con el novio, ¿no? Pero Sí. allá, bueno, hay otra serie de condiciones y de educación y de prevención, etcétera, que aquí no tenemos. Estos medios, como tú los mencionas, las telenovelas, especie de talk show que hace la Laura Bosto, que ustedes comentaban hace un rato, el programa que habla de la Virgen de Guadalupe, no sé cómo es una serie también ahí. Sí, Ese una tipo de miniserie. programas lo que hace es generar por un lado una especie como de lástima y como de comprensión ante la situación que presenta el adolescente, o por el otro lado de hacerla sentir culpable, ¿no? De castigarla desde el punto de vista social, familiar, de rechazo en muchas ocasiones, lejos de ir más Sí. al fondo del problema, ¿no? Desafortunadamente son pocas las opciones en televisión, en canales como el 11 o el 22, en donde podrían estos adolescentes encontrar otra información, otro tipo de asesoría para que pudieran ejercer la sexualidad a la que tienen derecho y que es, digamos, es fundamental para su desarrollo emocional y social, pero nos hace falta la otra parte, la parte de la educación y de la prevención fundamentalmente, ¿no? Ernesto, pues muchas gracias por otra vez hablar nuestro programa, ahora con un tema pues, de una mayor gravedad, pero abordado pues, también con agilidad y con prestancia por tu conocimiento acerca de sexología en esta sección que siempre pues, ha sido y será del agrado de todos nosotros. Indudablemente también la influencia de los medios y pues también la doble moral, ¿no, Ernesto? De la cual esa doble moral sexual también nos irás platicando en otros sesiones en donde abordes ya el sexo desde una problemática más social, ¿no? Por supuesto, con todo gusto. Ok, entonces gracias Ernesto por Sexo sin Censura y gracias a todo nuestro público. Se nos acaba el tiempo. Fue un programa con algunos problemitas técnicos, yo debido a las situaciones climáticas, entre otras cosas, pero como siempre con muchas ganas y con mucho interés y con muchos contenidos muy diversos. Recuerden que estamos en Twitter a través de Sincrona 1. Muchas gracias a nuestro equipo, el equipo de producción de Red Generación, Carlos Garza, ya no le vuelvo a cambiar el nombre, a nuestra continuista Noemí León y también a nuestra compañera Marta, que aparte nos hace favor de realizar el guión de este programa. Y compañeros, adelante. Pues buenas noches a todos, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a la producción que hizo posible esta transmisión y a todos nuestros generosos colaboradores. Gracias, Ulises, hasta la próxima. Hasta la próxima sincronía. Muchas gracias, Marta. Gracias, Ulises, a todos los colaboradores. Nos escuchamos el jueves aquí mismo en Sincronía a través de Red Generación. Pásela bien.